Sí, ahora sí. Ah, ya. Comienzo nomás, ¿no, Licen? Sí, adelante, por favor. Bueno, ya. Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Nos ha tocado exponer esta vez la Declaración de Mercancías de Exportación, que es la DEX. Y bueno, los integrantes de mi grupo, según el orden de exposición, son mi persona, Stephanie Eizaguirre, mi compañero Julio Blanco, y va a finalizar mi compañero Daniel Miranda. Y bueno, lo que yo les voy a explicar un poco, en primer lugar, son los documentos soporte para la DEX, ¿no? Para la declaración de exportación. ¿Qué documentos se necesitan? Tenemos, por ejemplo, aquí la factura comercial o documento equivalente. También, como número 2, tenemos la lista de empaque. En el 3, la autorización previa. En el 4, el documento o certificado emitido por la entidad financiera. En quinto tenemos el número de la DIM de admisión temporal. Esto es en caso de ser necesario. Y por último, otros documentos. Bueno, comenzamos explicando un poquito sobre la factura comercial. Ya, aquí está una foto de la factura comercial de exportación. Esta factura dice, o un documento equivalente debe ser emitida por el exportador, de acuerdo a lo siguiente, y en esto se ven 4 puntos. En el primer punto podemos ver la exportación definitiva. Aquí la factura comercial, se requiere la factura comercial de exportación que sea dosificada por el SIN, que es de Impuestos Nacionales, para las exportaciones que desean beneficiarse con el SEDEN, dice, o la factura comercial en otros casos. En el punto número 2 tenemos la exportación en libre consignación. Aquí se requiere la factura comercial de exportación también de libre consignación, dosificada también por el SIN. En el punto 3, en los envíos courier, que se requiere la factura comercial de compra local. Y en el cuarto punto, la exportación del menaje doméstico o efectos personales. Aquí se debe llenar, ¿no?, la declaración jurada que esté relativa a la información de la mercancía que se tenga. Bueno, para el punto 2, que son la lista de empaque, ya, se dice, en caso de que la mercancía sea heterogénea y esté corroborada en la factura comercial que hemos visto anteriormente, necesitamos incluir la lista de empaque. En el punto número 3, en la autorización previa, dice la autorización previa certificación u otro documento obligatorio que requiera para su exportación u otro documento que sea solicitado por el exportador, pero que se constituya como requisito en el país importador, y estos deben estar vigentes al momento de la salida física de la mercancía de territorio nacional. Por ejemplo, para la exportación desde aquí de carne hasta China, China pide este certificado, ¿no? Esta autorización fitosanitaria para que la carne pueda ingresar a su país. Entonces, estas autorizaciones, en caso de que el país importador lo requiera, el exportador deberá presentarla. Bueno, en el punto 4 tenemos el documento o certificado emitido por la entidad financiera. Este documento certificado, dice, debe ser emitido por la entidad financiera que respalde la transacción de la exportación definitiva de mercancías cuyo valor FOB declarado sea igual o superior a los 50,000 bolivianos. Y cuando la forma de pago de la transacción comercial efectuada corresponda al pago anticipado, puede ser también el pago al contado o pueden ser otros pagos que puedan acreditarse a través del documento que esté emitido por la entidad financiera, como podemos ver aquí, ¿no?, en un banco. En sujeción dice al tercer parágrafo de la disposición final cuarta del Decreto Supremo número 772. Y cuando no existe este documento que respalde la transacción, se debe realizar, dice, una respectiva aclaración en la casilla destinada a observaciones de datos de la transacción de la DEX. Bueno, en el punto número 5, donde les había
mencionado sobre el número de la DIM de admisión temporal. Aquí podemos ver el documento de declaración de mercancías de importación. Esto solo es en caso de que la mercancía sea admitida temporalmente, pero para la reexportación, ¿no? En el mismo estado. Se debe incluir este número de la DIM de admisión temporal en la declaración de reexportación, pero no se requiere adjuntar a la misma como un documento soporte. Bueno, en los otros documentos que el declarante, ya. Aquí, por ejemplo, hay otros documentos que el declarante considere pertinente incluir, como pueden ser el certificado de origen, que podemos ver aquí, el documento que está en la pantalla, u otros documentos, dice. Estos otros documentos, esta sección, no son exigibles para la exportación, pero se puede tomar de forma opcional y se debe consignar, se debe adjuntar en los documentos, en la sección otros documentos en la DEX. Por ejemplo, el certificado de origen, ¿no? Nos serviría para aquellos países aquí con los cuales tenemos acuerdos complementarios, ¿no? Y preferencias arancelarias, por ejemplo, Chile, Venezuela. Para esto se puede, en caso de que exportemos, a estos países, podemos incluir el certificado de origen, ¿no? Para gozar de estas preferencias arancelarias. Y nos dice que estos documentos soportes y estos otros documentos que están mencionados al final deben ser presentados por el declarante para el despacho aduanero de exportación o de reexportación. Estos, dice, deben ser escaneados y deben adjuntarse en un documento PDF, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la AN. Nos indican que no es necesario la presentación física de estos documentos, pero sí, todos deben estar debidamente escaneados y deben ser presentados en el momento en que la mercancía salga, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, dice, el declarante es responsable de verificar esta documentación soporte escaneada, que sea legible y que guarde consistencia y relación con todos los datos contenidos en la DEX, ¿no? Documento por documento. Y el incumplimiento de este, dice, será tipificado como contravención aduanera, sujeto a la sanción correspondiente. Aquí abajo, por ejemplo, podemos ver una imagen, dice elaboración y validación de la declaración, ¿no? Un pequeño recorrido de lo que se debe hacer. Aquí está el declarante, él llena la declaración de exportación, ¿no? Que es vía digital, adjunta todos estos documentos digitalizados, como hemos visto previamente, escaneados y convertidos a PDF, se revisa la información ingresada y se transmite la declaración. Y podemos ver aquí, ¿no? Lo que podemos encontrar también en el sistema Suma. Dice, se valida la DEX. Si no hay observaciones, se acepta la declaración y se genera un número de registro. Y aquí para la parte del declarante, él firma digitalmente la DEX y se verifica la firma, ¿no? De todo este proceso se hace de manera digital. Estos entonces serían todos los documentos y los otros documentos, ¿no? Que necesitaríamos para la exportación o reexportación en el mismo estado, si es el caso. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Julio. Julio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con el trabajo, ¿no? Ya, tenemos en el artículo 30 la custodia de documentos. Ya, la custodia y conservación física del ejemplar impreso de la DEX, así como los documentos soportes y los otros documentos presentados para el despacho aduanero de exportación o reexportación, el original, fotocopia legalizada o simple según corresponda. Serán de responsabilidad del declarante, debiendo realizarse conforme a las condiciones y plazos establecidos en la norma y reglamentación vigentes para el archivo de documentos. Ya. Capítulo 2. La elaboración de la DEX. El llenado de la DEX.
Uno, el declarante deberá elaborar la DEX a través del SUMA, con base a los documentos soporte que respaldan la exportación, de acuerdo al instructivo de llenado contenido en el anexo 1 del presente reglamento. Dos, en el caso de exportación de minerales complejos y aleaciones metálicas para el llenado de la DEX, además de lo establecido en el anexo 1 antes mencionado también, deberán considerarse las instrucciones específicas de llenado detalladas en el anexo 2 del presente reglamento. 3. La DEX podrá amparar las mercancías detalladas en una o más facturas comerciales, siempre que las mismas hayan sido emitidas a nombre del mismo consignatario que figura en la DEX. La siguiente lo compartes, por favor. Así, aquí está. Ya, ¿cómo elaborar la declaración de exportación en el sistema SUMA? El declarante deberá elaborar la declaración en el Sistema Único de Modernización Aduanera, SUMA, en base a la documentación soporte exigible para el despacho aduanero. Para tal efecto deberá ingresar al portal de la web de la Aduana Nacional, www.aduana.gov.bo, y seleccionar el enlace Portal SUMA y luego Portal de Gestión Aduanera, donde se deberá ingresar su usuario y contraseña para acceder al sistema. Una vez en el portal, deberá seleccionar la opción Salida y Nueva declaración, ante lo cual el sistema creará un formulario en blanco sobre el cual se deberán completar los datos que correspondan. Para elaborar una declaración de exportación o DEX, el declarante deberá cumplir con 3 pasos. Primero, llenar la declaración. Luego, adjuntar la documentación de soporte. Y ahí finalmente revisar y transmitir la DEX a la Aduana Nacional. A continuación se detallan los pasos. Ya. Para facilitar el llenado de la DEX en el sistema SUMA, se pondrá a disposición del usuario las instrucciones de llenado que serán desplegadas al hacer clic sobre el nombre de la etiqueta de las casillas. La DEX consta de 4 secciones de datos. Datos generales. Contiene la información de la identificación de la declaración de los operadores que intervienen, los lugares físicos en los que se procesa la exportación y la modalidad del transporte. Datos de la transacción. Contiene información sobre la transacción efectuada que incluye Incoterms y medio, una forma de pago, valor de la transacción, valor FOB, frontera, flete o seguro. Datos de la mercancía. Contiene información de identificación de la mercancía a exportar que incluye su partida arancelaria a ser aplicada, descripción comercial, cantidades, peso, embalaje, estado de las mismas y valores de transacción por cada ítem que comprende el despacho. La siguiente, por favor, compártimelo. Ya. Luego, información adicional. En esta sección se podrá considerar la información adicional que el declarante considere pertinente precisar para el despacho. Las casillas marcadas con asterisco deben ser llenadas obligatoriamente. Al finalizar el llenado de la declaración, el usuario deberá seleccionar la opción siguiente para ir al paso 2. En este punto, el sistema verificará los datos ingresados y de corresponder mostrará los errores encontrados. Pasará lo mismo al seleccionar la opción verificar. En cualquier momento se podrá guardar un borrador de la declaración haciendo uso de la opción guardar borrador. Paso número 2, adjuntar documentos.
El declarante cuenta con dos secciones para adjuntar el documento que respalda la exportación. En la primera, documento soporte debe consignar la información y adjuntar los archivos escaneados de aquellos documentos que son exigibles para el despacho en la sección. Otros documentos. De manera opcional se podrá consignar la información pertinente que se considere necesaria proveer a la administración aduanera. B. Cuando la mercancía declarada requiera de alguna certificación y o autorización previa para su exportación en el sistema SUMA, en la sección de documentos soporte se solicitará de manera obligatoria considerar la información del documento y adjuntar el archivo escaneado. La siguiente, por favor. Ya, sí, para ingresar la información de los documentos soporte, se debe seleccionar mm, el botón y se desplegará una ventana sobre la cual se podrá ingresar los datos requeridos según el tipo de documentos. Sobre la misma ventana se deberá adjuntar los documentos mediante el botón, bueno, aquí no se ve bien el dibujo, ya mismos que deberán ser escaneados en formato PDF en blanco y negro a escala de grises, resolución de 200 a 300 dpi, tamaño máximo 2 megabytes. Se aclara que no será necesaria la presentación física de esta documentación durante el despacho. E. Es responsabilidad del declarante verificar que la documentación soporte digitalizada sea legible y guarde consistencia y relación con la DEX. La siguiente, por favor. Ya está. Sí, estas. Paso 3. Revisar y transmitir la declaración. Una vez llenada la declaración y adjuntos los documentos soporte, el declarante deberá revisar que la información con, que la información consignada, completa, correcta y exacta. En caso de que se requiera efectuar alguna modificación, deberá regresar a los pasos anteriores seleccionando el botón anterior. B. Para concluir con la elaboración de la DEX, el declarante deberá de transmitir la misma a la aduana seleccionando el botón Transmitir declaración. C. Antes de la transmisión, el sistema verificará los datos declarados. En caso de encontrar errores o inconsistencias, se desplegará en la pantalla un detalle de los mismos para que el declarante realice los ajustes que correspondan. La siguiente, por favor. Ya. D. Solo cuando la verificación sea positiva en el sistema SUMA, solicitará la firma electrónica o digital de la declaración, lo cual será necesario que el dispositivo token PKI se conecte a un puerto USB del computador. Posteriormente, el declarante deberá seleccionar su certificado digital e ingresar el PIN o contraseña del token. Finalmente, la declaración quedará firmada y emitida a la aduana nacional. Y una vez aceptada la declaración, el sistema le asignará un número de trámite. Ejemplo, DS-2015-241-00-434, que será desplegada en pantalla como parte de un mensaje final de confirmación de recepción y aceptación de la declaración de exportación. F. Una vez que se cuente con la declaración aceptada por parte de la aduana nacional, el declarante deberá entregar la mercancía y la documentación necesaria al transportador para que él mismo elabore y registre en el sistema SUMA el documento de embarque. Al siguiente, por favor. Ya.
¿Cómo realizar el seguimiento cómo realizar el seguimiento al estado de mi declaración? El declarante, al ingresar al sistema Suma, podrá hacer seguimiento respectivo a sus declaraciones. Para esto, deberá de seleccionar las siguientes opciones: salida, mis declaraciones, en proceso, acción, seguimiento, seguimiento. Para esto, deberá seleccionar la siguiente opción. Ya. El sistema le mostrará la información referente al estado de la declaración. Tipos de declaraciones. En el sistema Suma se podrá elaborar los siguientes tipos de declaración. Declaración de exportación DEX para los regímenes de exportación definitiva y reexportación de forma adicional el despachante de aduana podrá elaborar declaraciones de exportación temporal para, para reimportación en el mismo estado y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Declaración de expansión simplificada, DEXS. Se, se podrá ser utilizada exclusivamente en los siguientes casos: exportación de las mercancías cuyo valor FOB por envío no exceda a los 1000 USDs. Reexportación RITEX de menor cuantía para mercancía cuyo valor FOB por envío no exceda los $1000. Menaje doméstico, independiente del valor FOB declarado. Y por último, equipaje acompañado o no acompañado por el régimen de viajeros. Bueno, continuando con la exposición, tu compañero Álvaro, bueno, sigue. Daniel. Sí, ya está. En el artículo 32 nos habla de la transmisión y aceptación de la DEX. Como inciso 1, tenemos antes de enviar la DEX a través del SUMA, el declarante deberá asegurarse de que la información haya sido registrada correctamente según los documentos y leyes aplicables y que sea completa, precisa y exacta. Como punto 2, tenemos a través del SUMA se verificará que los datos proporcionados por el declarante de la DEX sean coherentes y se procederá y se aceptará. Si se encuentran con inconsistencias, el SUMA enviará un mensaje al declarante indicando las observaciones que impiden la aceptación de la DEX. Como punto 3 tenemos, una vez que el declarante envíe y acepte la DEX, a través del SUMA se designará un número de trámite siguiendo los siguientes formatos. Siguiente. El siguiente formato sería DS, 4A, 2C y 9N, donde DS significa declaración de salida, 4A el año de gestión, 2C el código de aduana de despacho y 9N el número de correlativo nacional. Después de la aceptación y numeración de la DEX, el exportador tendrá un plazo de 60 días para completar la salida física de las mercancías del territorio aduanero nacional. Siguiente. En el artículo 33 tenemos la firma y presentación de la DEX. Una vez elaborada y aceptada en el SUMA, el declarante deberá firmar digitalmente la DEX para confirmar su aceptación y presentarla ante la administración aduanera correspondiente. Esto se realiza para registrar la salida de las mercancías según el método de transporte indicado de la DEX y lo establecido en el presente reglamento. Bueno, Licen, esa sería nuestra exposición de la DEX.
Listen. Aplausos para sus compañeros, por favor. Puedo dejarlo de compartir, ¿verdad? Sí, en realidad Ya. creo que ya he dejado de compartir. Bueno, no sé. Ya, Mm, creo que la presentación ha estado bastante completa. Lo que hubiera sido interesante en el caso, por ejemplo, del régimen de exportaciones y que está vinculado al tema de la declaración, es el proceso operativo que no lo hemos visto desde que se les ha dado el régimen de exportaciones. No me acuerdo, creo que era Montserrat y Priscila. Entonces, vamos un poquito ya. Ah, ¿quién es Red Games? Ya, nos hemos salvado. Nos hemos salvado, ¿no? Recién van a dar su No, examen. vamos a ver. Raúl es, creo, Lisa. Ya, a ver, les voy a mostrar. Es sumamente importante el proceso operativo. Obviamente no es parte de la declaración de exportación, pero es importante el tema de cómo es el proceso operativo en el tema de exportaciones, justamente vinculado a la asignación del canal. Entonces, los que tienen el reglamento a la mano se van a ir al anexo 7, si no me falla la memoria. Está bien, el anexo 7. Vamos un poquito a reforzar esa parte. Me van a indicar si visualizan, por favor. Visualizamos pantalla, ¿verdad? Sí, Lick, se ve. Se ve bien. Eh, por ejemplo, aquí sus compañeros han hecho referencia de que en el caso de las exportaciones se habla de una declaración de exportación simplificada. Y ese mismo tratamiento le damos al tema de las importaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué alcanza, por ejemplo, en el tema de importaciones y exportaciones cuando se trata de menaje doméstico? Entonces, la cantidad de ítems y la cantidad de información que se requiere no es la misma. Recordemos que en el tema de menaje doméstico, la norma establece que queda exento del pago de tributos aduaneros, ¿no? Se establece solamente una subpartida dentro del capítulo 98 del arancel aduanero y ese es el tratamiento que se da, efectos de facilitar. En cuanto a la cuantía, sus compañeros habían hecho referencia, ¿no? Que pueden presentarse despachos de exportación simplificado siempre y cuando el valor no supere los $1,000, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa ha sido una de las preguntas controversiales cuando se dio el examen de suficiencia de despachante de aduana, porque ellos decían, no, el despacho de menor cuantía asciende a $2,000, pero ese es el despacho de menor cuantía para importaciones. Incluso hay una diferencia, ¿no ve? Con las áreas de control integrado que tienes les permite hasta $3,500. Entonces, ese es uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para diferenciar. Sí hay declaraciones de exportación simplificada, sí existen declaraciones de importación simplificada, y que se lo hace a ese fin de que el llenado sea mucho más fácil. Uno de las grandes variantes que se tiene es, por ejemplo, el tema de las descripciones mínimas. Recordarán ustedes que, creo que tengo aquí, a ver, esperen un ratito, voy a dejar de compartir para que entendamos el alcance. Aquí tengo una declaración de importación, en esa nos vamos a ir basando. Ya, justo. Ya vamos a ir viendo un poco. Vamos a cerrar ese tema a efectos de que se entienda. Ya. Cuando hablas de esta declaración, ya sea de importación o de exportación simplificada, no te pide a este nivel de detalle, lo que son las descripciones mínimas. ¿Qué es otra característica singular?
no presentas una declaración de adquisición de mercancías como documento previo, en el caso de las importaciones, por ejemplo, ¿no? Porque la ADAM solamente aplica para importaciones. Entonces, ese es uno de los elementos sumamente importantes y relevantes que marca la diferencia entre una declaración de importación frente a una declaración de importación simplificada. Ahora bien, en el caso de las declaraciones de exportación como tal, que lo diferencia adicionalmente de lo que es la declaración de importación, es básicamente que tú, para la importación, determinas una base imponible sobre la cual estableces cuánto de tributos aduaneros debes pagar. No determinas un gravamen arancelario, determinas los impuestos internos, IVA, ICE y HD, según corresponda. Cuando hablas de una exportación, las declaraciones de exportación salen o son registradas hasta el Incoterm FOB, ¿no? Eso es lo que te establece la norma. No establece, si bien el artículo 10, no es el 10, es el 8 o 9 de la Ley General de Aduanas. A ver, espérenme un ratito para que entendamos el alcance. Ya, el 8. El artículo 8 te dice, se van a constituir hechos generadores de la obligación tributaria la importación de las mercancías extranjeras, ya sea para el régimen a consumo u otros regímenes, sujetos, te dice, al pago de tributos aduaneros. Pero también se constituye el hecho generador de esa obligación tributaria, exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por ley. Entonces, ¿cuándo se perfecciona ese hecho generador? Cuando tú presentas la declaración de mercancías, ya sea de importación o exportación. Entonces, para hacer y entender el alcance de esto, cuando tú presentas la declaración de importación, la aduana, en calidad de aceptación, te otorga un número, ¿no? Un número que te dice, vamos a verlo aquí, un número que te dice, tú presentaste esta declaración en esta gestión y la vas a realizar el despacho dentro de esta administración aduanera y te asigna una numeración, ¿no? Interna, que es correlacional. Entonces, esa señal de aceptación que te lo da para la declaración de importación y para la declaración de exportación se constituye en el hecho que perfecciona la obligación tributaria. Por eso recordarán cuando han expuesto sus compañeros, porque prácticamente casi han expuesto todo el procedimiento de importación, lo que nos decían, ¿no ve? Y está amparado en el artículo 10 del reglamento a la Ley General de Aduanas, te dice, una vez de que se establezca la aceptación de la aduana, la ley te otorga un plazo de hasta 3 días hábiles posteriores a esa aceptación para que tú efectivices cuánto de tributos aduaneros debes pagar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la información está itemizada. Entonces, te da el plazo de 3 días. Si en el plazo de 3 días tú no efectivizas el pago, automáticamente ese evento se va a constituir como el perfeccionamiento para establecer el tema de la deuda tributaria. Entonces, cuando hablamos de la deuda tributaria, hablamos del primer elemento que es el tributo omitido, es decir, lo que tú no estás pagando, más el tema de multas e intereses. Entonces, la aduana, a través de la Supervisoría de Ejecución Tributaria, lo que te va a hacer es un apercibimiento a efectos de que tú efectivices el pago. Pero ya el cálculo va a empezar a correr a partir de ello. Por eso que hasta los 3 días te permite efectivizar el pago. No, ese es el plazo perentorio establecido conforme establece el artículo 10 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Pero vencido ese plazo, ya se genera lo que es la obligación tributaria aduanera. Y esa obligación tributaria aduanera, nos dice claramente el artículo 8, el hecho generador básicamente es la importación de las mercancías. Ahora, obviamente también nos habla de las exportaciones, pero el día de hoy se está haciendo todo, bueno, desde que se ha implementado el tema de los despachos de exportación,
a efectos de coadyuvar en el tema del desarrollo de las empresas productivas y que generen mayor valor agregado y se haya un cambio de esa matriz que es plenamente de productos o insumos que no gozan de valor agregado, se está generando. Actualmente, por ejemplo, se está trabajando en la modificación de la ley de exportaciones, ¿no? Y el gobierno se viene con varios modificaciones en cuanto al impulso y al desarrollo del sector productivo, ¿no? Que no solamente, digamos, se dedique a la venta del mercado interno, sino medidas que coadyuven a impulsar el ingreso y permanencia de estos productos en territorio extranjero. Entonces, están viniendo varias medidas que el gobierno está desarrollando, ¿no? Entonces, por eso también están pidiendo asistencia técnica a otros países para ver cómo pueden hacer ese cambio de matriz de productos primarios a realmente generar ingresos, pero a partir de productos con mayor valor agregado. Entonces tenemos que entender esa diferencia marcada entre una declaración de importación y una declaración de exportación. La pertinencia, como nos señalaba, si no me equivoco, era Daniel o Julio, que nos hacía referencia a la declaración de exportación simplificada. ¿Cuándo presenta? ¿No? Incluso ustedes ingresan a la página de la aduana como tal. Aquí vamos a ingresar. Ustedes ingresan a la página de la aduana y recordarán cuando Olivia, si no me equivoco, es la que ha expuesto el tema de declaración de importación de despachos de menor cuantía, ¿no? Entonces ustedes se pueden ir por esta opción que te dice suma o se pueden ir por servicio sistema suma, cualquiera de ambos, tienen la opción. Entonces aquí les habla, por ejemplo, de las operaciones no habituales, ¿no? Y te dice ahí que quiénes se pueden acoger. Y te va estableciendo el alcance, ¿no? Está equipaje acompañado, está el tema de menaje doméstico y aquí dice, ¿no? Independientemente del valor FOB declarado, en el caso de la exportación. En el caso de la importación nos habla del tema de despachos de menor cuantía, del equipaje acompañado que se pueden hacer. Aquí está. Importaciones de menor cuantía, equipaje acompañado y no acompañado, encomiendas postales y envíos urgentes vía servicio expreso courier, vehículos automotores sin fines comerciales, menaje doméstico, implantes, nos dice, que se requieran hacer, ¿no? En algún momento para ese fin. Entonces, ese es uno de los elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de esas declaraciones de exportación o importación simplificada. Ahora, ¿qué es lo que ha quedado, creo, medio suelto y me parece necesario un poco reforzar? Es el tema del flujo operativo. ¿Ya? Y en el anexo 7, que les hacía mención, se hace referencia. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen qué es lo que tienen que consignar en cada casilla, ¿no? Entonces, esta resolución, por ejemplo, es una de la de exportetas en cuanto a la información que se debe consignar. Aquí tiene la declaración jurada, ¿no? Que también es uno de los documentos que establece la norma y les permite, no necesariamente la salida de las mercancías puede emerger de una transacción comercial y esa es la lógica con la cual se trabaja. El anexo 7 nos habla del procesamiento, pero según la modalidad de transporte. No me acuerdo si esto lo hemos visto con ustedes, pero es algo que faltaba por lo menos desde la exposición que han hecho. Entonces, vamos a hablar de la modalidad de transporte carretero, el aéreo y por instalaciones fijas. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, una modalidad de transporte carretero? ¿Quiénes intervienen? Interviene el declarante, el transportador internacional, la aduana a través del técnico en aduana en ventanilla, el otro es el técnico aforador,
del despacho asignado cuando corresponda, ¿no? Y el concesionario de depósito. Esos 5 actores tenemos dentro del proceso. El declarante elabora la declaración de exportación con base a la documentación soporte, ¿no? Entonces, revisa, dice la información y luego debe transmitir esa declaración de exportación simplificada, obviamente digitalizando los documentos. La aduana, en calidad de aceptación, le va a asignar una numeración a esa declaración de exportación. Aquí nos dice que en el caso del transporte carretero, tiene que efectuarse la firma digital. Y ahí recordarán, ¿no? En el caso de las operaciones no habituales, por ejemplo, no hablamos de una firma digital, hablamos de una firma manual, ¿no? Quien quiera, como operador no habitual, que se quiere registrar, lo que va a tener que hacer es una firma manual. Aquí nos dice, si lo hace el declarante, lo va a hacer una firma digital, dependiendo, ahí hay que ver, ¿no? El tema de ciertos casos, considerando el tema de la declaración de exportación simplificada. Una vez que se firme digitalmente, le entrega la mercancía al transportador. Este transportador internacional es quien registra, elabora el documento de embarque y lo asocia a la declaración de exportación. Entonces, revisa de forma previa el documento de embarque y nuevamente lo transmite al Sistema Único de Modernización Aduanera. Firma digitalmente, dice, imprime dicho documento. Realizado el embarque de las mercancías y hasta antes de realizar el traslado hasta la aduana de salida, va a elaborar el manifiesto internacional de carga, adjunta los documentos soporte. Aquí recae la relevancia de los artículos vinculados al 135, 136 del reglamento a la Ley General de Aduanas, que nos habla en 136 sobre el inicio y las etapas del despacho aduanero de exportación, y que nos dicen si la mercancía requiere autorización o certificación, debe presentarse y debe contarse con ese documento, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver la relevancia de ellos, que igual obviamente al momento de presentar la declaración elaborar, el declarante también tiene que comunicar para que este exportador cumpla las formalidades para la salida de las mercancías en relación a la normativa establecida en nuestro país, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa son las reglamentaciones técnicas que tiene que dar cumplimiento para ingresar al territorio extranjero. Entonces, por eso vamos a ver esa diferencia marcada entre las actividades que se realizan. ¿Qué adicionalmente establece? Una vez de que transmite este manifiesto del SUMA, el SUMA le va a otorgar una numeración a ese manifiesto internacional de carga. Este transportador va a imprimir y va a firmar digitalmente el manifiesto internacional de carga. Hace el transporte de la mercancía hasta la aduana de destino y es el técnico en la aduana a quien le entrega el manifiesto internacional de carga. Entonces, este técnico en aduana en ventanilla es quien asigna el canal en el marco de los criterios de selectividad, ya sea los canales sea selectivo o aleatorio, ¿no? Entonces, una vez que el técnico asigna el canal, si sale canal verde, es el técnico en ventanilla quien firma físicamente los ejemplares del manifiesto internacional de carga y los devuelve al transportador internacional. Por eso es que decía, ¿no ve? Firma digitalmente e imprime, dice. Entonces, ese es el fin. Si el canal fuera asignado a canal rojo o amarillo, como los entrega el técnico asignado. Este técnico asignado va a hacer la compulsa documental y de existir observaciones, ya sea en la declaración de exportación o en el manifiesto de carga, les va a comunicar, si fuera en la DEX, al declarante, si fuera en el manifiesto, al transportador, para que estos revisen y de corresponder hagan las modificaciones o fuera el caso extremo que rechacen las observaciones, ¿no? Muy rara vez ha habido observaciones a las declaraciones de exportación.
Por lo menos yo les puedo decir de la experiencia que he tenido. Casi es cero, digamos, las observaciones que hay. Entonces, en el caso de que el transportador internacional o el declarante, dependiendo quién ha cometido algún error, digamos, en el registro de los documentos o probablemente en la digitalización, hace las modificaciones y el técnico en aduana, si ya no tuviera observaciones como tal, lo que va a hacer prácticamente es autorizar esa declaración de exportación firmando digitalmente, que no pasa cuando es canal verde, que quien firma el manifiesto internacional de carga es el técnico en aduana de ventanilla, ¿no? Entonces es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que cuenta con esa autorización, y además firma la declaración digitalmente, una vez que el transportador internacional cuenta con esa autorización como tal, va a ir a presentar el manifiesto internacional de carga y es el concesionario quien va a realizar la verificación de la salida del medio o unidad de transporte. Registra la salida con el número del manifiesto de carga y luego se produce la confirmación de la declaración de exportación o la declaración de exportación simplificada. En el caso de que en esa declaración de exportación simplificada la mercancía estuviera saliendo en una unidad o medio de transporte. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Ritex, joyas, por ejemplo, que estén saliendo, la norma les permite que esa mercancía pueda salir como equipaje acompañado. Por lo tanto, al haber un equipaje acompañado, no hay un documento de embarque. Entonces, ¿qué es lo que automáticamente es? Una vez que se confirma la salida de la mercancía a través del manifiesto internacional de carga, se hace un control de los saldos del balance de exportación. Entonces, ¿qué se controla? Se controla la información que tú me estás plasmando en la declaración de exportación y en el manifiesto que efectivamente va a salir en cuanto a cantidad de bultos y peso, y el saldo tiene que dar 0. La excepcionalidad es cuando, digamos, se trata de mercancía a granel, porque ahí no hay la cantidad de bultos. Entonces, el único parámetro que se toma en cuenta es el peso. Entonces, ese balance tiene que ser 0 y luego se genera el certificado de salida. ¿Qué nos decían sus compañeros? Bueno, no sé si lo han señalado así de manera puntual, pero el despacho aduanero de exportación inicia con la aceptación de la declaración de exportación y concluye con la emisión del certificado de salida. Entonces, este certificado de salida es el documento que establece la fecha efectiva de la salida. Recordarán que ellos nos han dicho, una vez aceptada la declaración, tienen hasta 60 días para sacar la mercancía, ¿no? Pero el hito desencadenante es la aceptación de la declaración. Entonces, una vez aceptada la declaración, tienen hasta 60 días para sacar la mercancía. Ese plazo puede ser ampliado por única vez y debe ser, obviamente, solicitado antes del vencimiento del mismo. Entonces, te das ese certificado ese balance de exportación 0 y se emite el certificado de salida. Es ahí que el concesionario de depósito va a firmar el certificado de salida como tal, digitalmente, y luego se le remite ese certificado de salida a la bandeja del exportador. ¿No? Se le remite que cuenta con el certificado de salida como tal. Entonces, en esa modalidad, ahí concluye el proceso. No nos olvidemos cuándo inicia el despacho y cuándo concluye. ¿Por qué es importante tener la fecha efectiva de la salida de las mercancías? Por ejemplo, para exportaciones temporales vinculadas a perfeccionamiento pasivo o en el mismo estado hay plazos y los plazos se empiezan a computar a partir de la fecha efectiva, ¿no? Entonces, por eso recae la relevancia de esa información. Para lo que nos ha hablado de exportaciones en libre consignación, igual hay un cómputo de plazos para esa regularización que emerge o empieza a computarse a partir de la fecha efectiva de la salida. Entonces, por eso es que tenemos que entender la relevancia de ese certificado de salida como tal, que es posterior a que el balance de exportación de 0. Cuando hablamos de la modalidad de transporte aéreo como tal,
el declarante hace las mismas operaciones, elabora la declaración, digitaliza la documentación que corresponde y la aduana, en calidad de aceptación mediante el sistema SUMA, le va a otorgar un número de declaración de exportación. Este firma digitalmente y luego lo que hace no es entregarle la mercancía al transportador internacional, sino para que éste vaya donde la aduana. Lo que hace es trasladar la mercancía al almacén del transportador aéreo. ¿Qué va a hacer el transportador aéreo? Va a recepcionar las mercancías, va a emitir el documento de embarque. En este caso, el documento de embarque va a ser una guía aérea. Va a asociar el documento de embarque, al documento de embarque, la declaración de exportación. Y en el caso de que se trate de mercancía valorada o envíos efectuados mediante empresas de servicio expreso courier, la norma le permite que ese documento de embarque pueda ser registrada previa a la llegada de la mercancía al almacén, ¿no? Incluso recepcionando con pocas horas antes de la salida del vuelo efectivo. ¿Qué adicionalmente te dice? Una vez que se registra el documento de embarque en el SUMA, se va a verificar el registro correcto y se transmite esa información. Y en el marco de los criterios de selectividad establecidos, se asigna el canal a la declaración de exportación. Entonces, eso es de forma automática. Si el canal es asignado a canal verde como tal, se autoriza la declaración de exportación y el documento de embarque. No hay ninguna intervención de algún funcionario aduanero de forma física. Si es asignado a canal rojo o amarillo, se les va a asignar el técnico en aduana responsable de realizar la compulsa documental y o física, ¿no? Entonces, el técnico en aduana asignado, cuando sea canal rojo o amarillo, igual va a hacer una revisión de la documentación. Si no tuviera observaciones, va a firmar digitalmente esa declaración de exportación y el documento de embarque será autorizado. En caso de existir observaciones, nuevamente, ¿no ve? Le va a notificar al declarante cuál va a ser el documento que va a utilizar, es el acta de reconocimiento. Entonces, el declarante, en atención al marco de las observaciones, aceptará o rechazará. Entonces, en el caso de que subsane, por ejemplo, ya no exista observaciones, igual, ¿ven? Dice, de corresponder, autoriza la declaración firmando digitalmente la declaración de exportación y autorizando el documento de embarque. En el caso de que no existiera, digamos, caso contrario, dice, cuando no autorice con la firma digital la declaración, alguien está con el micrófono abierto, apáguenlo, por favor. En aquel caso, digamos, de que solamente la declaración de exportación quede observada porque no se ha subsanado, ese documento de embarque no va a ser autorizado para su salida, ¿no? Eso es cuando se rechaza la observación y hasta que cumpla el procesamiento para el levante de esa observación, ese despacho queda en statu quo, ¿no? Porque está bajo control de la administración aduanera. En cambio, si se subsanaran las observaciones o no existiesen observaciones y firmase digitalmente la declaración de exportación y autorizase el documento de embarque, es el transportador que hasta 6 horas antes de la salida efectiva del vuelo debe registrar los datos en el manifiesto aéreo de carga, ¿no? Y hasta 1 hora antes de salida del vuelo va a programar ese manifiesto aéreo de carga adicionando todos los documentos de embarque que se encuentran autorizados a efectos de que se efectivice la salida. Va a confirmar el manifiesto aéreo de carga en el plazo de 12 horas posteriores a la salida del vuelo, ¿no? Luego va a transmitir ese manifiesto aéreo de carga y va a firmar digitalmente. Se va a confirmar la declaración de exportación o declaración de exportación simplificada a través del SUMA, previo control de saldos del balance. Volvemos, ¿no? Si el balance nos da 0, se confirma la declaración de exportación o declaración de exportación simplificada y se genera y emite el certificado de salida. Ahí es que el sistema de la aduana le comunica a
el exportador o le transmite el certificado como tal. Cuando hablamos de instalaciones fijas, son aquellas exportaciones que se pueden dar por cables, ductos. Entonces, ¿cuál es la diferencia marcada que tenemos en un aéreo o un carretero? Es que no se puede hacer un aforo físico de la mercancía. En un carretero, si toca canal amarillo, canal verde, perdón, canal amarillo, canal rojo, la aduana puede disponer a verificar lo que está saliendo. Lo propio pasa por la modalidad de transporte aéreo. Hay un control. Instalaciones fijas, o sea, de por medio hay informes que van a respaldar la salida efectiva en atención a cuál va a ser la unidad de medida de salida de ese producto, ¿no? Entonces, para ello van a utilizar la información de lo que establece el arancel de importación, el arancel aduanero de importaciones. Entonces, cuando hablamos de esas instalaciones fijas, tenemos que entender ese escenario. Por lo tanto, no puede haber un canal rojo que nos habla de un reconocimiento físico. Ahí, cuando hablamos de las exportaciones bajo la modalidad de transporte por instalaciones fijas, solamente hablamos de dos canales, el verde o el amarillo. Y hay un tratamiento muy singular, y lo vamos a ver. ¿No? ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de estas declaraciones de exportación, como tal que salen por instalaciones fijas, pasa lo mismo. El declarante elabora la declaración, digitaliza los documentos que amparan esa declaración. La aduana, en calidad de aceptación, le va a otorgar un número. La administración aduanera, a través del SUMA, en atención a sus criterios de selectividad, va a asignar el canal de la declaración de exportación. Si es verde, va a autorizar la exportación y le va a comunicar al declarante y al transportador para que éste proceda al envío de las mercancías. Si fuese canal amarillo, le va a asignar un técnico para que realice el aforo, ¿no? Pero el aforo va a ser solamente documental. Este técnico en aduana lo que va a hacer es revisar los documentos que soportan a la declaración de exportación. De no existir observaciones, va a autorizar la exportación. En caso de que exista, le va a comunicar el documento que es observado para que el declarante subsane las observaciones identificadas. Una vez de que se haya subsanado, va a autorizar la exportación y es el transportador que va, una vez autorizada la declaración de exportación, va a realizar el traslado de las mercancías. ¿Qué es aquí? ¿Qué se va a generar? Un documento donde se va a establecer la fecha y hora e inicio del traslado de las mercancías, además de la fecha y hora de conclusión del traslado de esas mercancías. Ese documento se va a constituir documento soporte para las modificaciones posteriores o ulteriores que puedan suceder, ¿no? Entonces, y eso va a ser, nos dice, en el marco del acuerdo del periodo operativo que haya establecido el exportador. Entonces, concluido esa instancia, se va a modificar la declaración de exportación. El plazo que tienen para modificar esa declaración de exportación es de 20 días realizadas, una vez de que se ha efectivizado la misma. Se va a corregir los campos que correspondan, ya sea cantidad, peso o valor, en base a la factura comercial, pero adicionalmente se va a tomar en cuenta lo efectivamente trasladado, ¿no?, de las mercancías. Por eso es que hay una modificación de la declaración. Se va a adjuntar los documentos de acuerdo a la cantidad efectivamente que se ha exportado. Recién se transmite y firma digitalmente la declaración. Luego se procede a elaborar y registrar el manifiesto internacional de carga, que lo hace el transportador por instalación fija, ¿no? Entonces, con base a la declaración de exportación modificada, va a elaborar el manifiesto internacional de carga por instalación fija, va a establecer la cantidad en atención a la unidad física de la mercancía efectivamente exportada y cuál va a ser la información documentada de los datos de medición, ¿no?, que son de forma previa. Verifica la información y transmite ese manifiesto de carga. El sistema le va a otorgar un número al manifiesto de carga y luego procede a firmar digitalmente dicho documento.
¿Qué nos dice? En caso de que la declaración de exportación tenga canal amarillo, una vez numerado el manifiesto de carga, se va a realizar el examen documental. Entonces, lo que básicamente es hacer nuevamente una compulsa documental con base a la información o a la última información que ha soportado el declarante, ¿no? Entonces, en caso de existir observaciones, obviamente le va a comunicar para que se subsanen las mismas. Nuevamente, esa confirmación de la DEX se va a realizar a través del registro del Manifiesto Internacional de Carga, donde tiene que haber ese balance cero de exportación, ¿no? Entonces, lo que efectivamente lo que tú me has dicho que va a salir frente a lo que efectivamente ha salido. Como aquí da por medio hay una modificación, en teoría no tendría que haber ninguna observación, porque ya le está comunicando a la aduana cuánto es la cantidad de la mercancía que ha salido amparada en esos documentos que se han registrado tanto el inicio como la conclusión de la misma. Entonces, luego se va a emitir el certificado de salida y le vas a poner bajo disposición al exportador. Entonces, cuando hablamos de las exportaciones, básicamente, si ustedes se pueden dar cuenta, el canal o la asignación del canal va a variar en cuanto al momento de la asignación, dependiendo a la modalidad de transporte. No pasa, digamos, como vemos en un despacho aduanero de importación. El hito desencadenante, ¿cuál es? El pago de la... Pagas, en el régimen de importación a consumo, pagas y automáticamente te asigna canal. Aquí no, aquí va a variar en atención a la modalidad de transporte que se utiliza. Entonces, el control, conforme establece la normativa, puede ser selectivo o aleatorio. ¿No? El artículo 136, en su segundo párrafo, numeral 4, nos dice eso, la aceptación, la presentación de la declaración ante la administración aduanera va a ser sujeta a un control selectivo o aleatorio. Pero aquí por el tema de el tipo de mercancía como tal, el traslado va a ser por instalaciones fijas. Ahora vamos a... ¿Qué nos quedaba pendiente? Ya hemos expuesto DAM, DAP y DIM, ¿verdad? Nos queda ahora el... Alejandra. ¿Quién es Alejandra Palacios? No me suena. Mucho. Mi memoria frágil. Listen, buenas noches. Ya. Anderson. Tenían que resolver los ejercicios. ¿Quién era el primer ejercicio? Dice buenas noches, sí. Anderson, ¿quién era el primer ejercicio? Mi compañero Raúl se ha anotado, dice. Raúl. A ver. Raúl, ¿estás en sala? Si no, aleatoriamente yo voy a... al grupo, pero tenemos que enviar, ¿no? Ya. Raúl, ¿quién hace el primer ejercicio? Alguien tenía que anotar y les he dicho. ¿Quiénes no han hecho su tarea del ejercicio? Me acuerdo que estaba Anderson. No era. No, dice, yo hice. ¿Quién era? Abraham estaba, me acuerdo. Abraham no ha hecho. Si no me equivoco, Lisa era Abraham, era Sandra, era Priscila, era de los virtuales era Julio, Daniel Miranda
Ay, ¿qué más era? De esos me acuerdo, de los demás no me acuerdo. Y yo les he dicho, tú vas a hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4. Y alguien incluso me ha dicho, yo voy a hacer el 4, sí, vas a hacer el 4. ¿Quién ha notado eso? Veo y no encuentro eso. Ya. ¿Quiénes no han hecho? Levanten la mano. Ya, habrán. Porque yo les he dicho bien claro quiénes tenían que hacer los ejercicios. Ya. Habrán, el ejercicio 1. ¿Le hice el registro? Sí, adelante. Pero está con retorno. Bueno, se quisiera. Bueno, la primera parte para nuestros primeros dos ejercicios va a explicar mi compañero Raúl. Raúl, si estás ahí, puedes explicar, por favor. Raúl, amigo. Un momento, dice Raúl. ¿Cómo se encuentra eso? Habrán, ¿ya? Sí, dicen, la primera parte tiene que exponer mi compañero Raúl, ha exponido los dos primeros incisos, pero no aparece Raúl. Ya, ni modo, empieza. Ya, entonces voy a ir a la, primero decía algo, voy a ir a la parte de la resolución del ejercicio. Bueno, debe de la parte del ejercicio. La empresa Daemas Gasolina SDL compra 10 motocicletas de origen japonés a $12,000 cada una, cada una de la empresa Moto Bikema en Japón, de la marca Kawasaki Ninja modelo ZX serie, cilindrada de 998 centímetros cúbicos. Potencia CV con tracción 2x1, tracción manual a gasolina. Las condiciones de entrega acordadas es SIP La Paz, Incote en 2020. La mercancía ha sido trasladada desde el puerto de Kobe hasta el puerto de Arica en fechas 31 de marzo de 2023 a través de la naviera Marx. El gasto asciende a 2.500. La mercancía está asegurada a través de la boliviana Cia Cruz en fecha 2 de abril de 2023 por $1.200. El traslado de la mercancía desde el puerto de Arica hasta La Paz asciende a $800. Según factura de transporte de la empresa, transporte de carga, de los cuales desde el puerto de Arica, Chile, hasta frontera Tambo Quemado, Bolivia, son 550, y de Tambo Quemado a La Paz son 250. Empezando para la resolución del ejercicio, para el valor FOB tomamos lo que es la compra de los 10 motocicletas con precio que es $12,000, sale un monto total de $120,000. La parte del flete, como aquí mencionaba, es de $800, que se subdivide en dos, que es los 550 y los 250. La parte del seguro nos menciona que está asegurada, que tiene un monto de $1.200. Y tenemos unos gastos portuarios por $2.500. Haciendo los cálculos, nos sale un total, no, los cálculos suman, sale un total de $124,500, que es un valor sí, a los cuales sacamos el 10% que es su valor GA por cada arancel, que es $12,450. Tenemos un total de, como base imponible, de 136,950. Sacando este valor, lo que es el IVA, que es el 14,94, nos da un total de, el valor IVA de 20,460,33.
parte de la razón del ejercicio. Ya. A ver, Y Montserrat, ¿qué opinas? dice, Montserrat, ¿dónde está Montserrat? Aquí te dice. Ya, Montserrat, a ver, Abraham nos ha hecho el cálculo del primer ejercicio. En el cálculo que tú has realizado, ¿te sale lo mismo? No dice. Ya. ¿Por qué no te sale lo mismo? Montserrat. Oh, Bolivia. Buenas noches, dicen. ¿Te sale lo mismo que Abraham? No me sale lo mismo porque yo he tomado el 2%, no cumple la fecha el seguro. Ya. Gracias, Olivia. Alejandra. Listen, hemos hecho con Olivia el trabajo y no sale lo mismo. Ya. Anderson. dice, es que había que hacer por ítem, ya que es vehículos automotores, y ahí Abraham lo ha hecho en conjunto. Ya. Gracias. A ver, vamos a leer ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Nadie? Julio, o no, Juan Luis. Sí, dicen, no, a mí tampoco me sale igual. Ya, ¿cuánto te sale, Juan Luis? A ver. A ver, les comento del ejercicio 1, el valor swap está bien. El flete 1 serían los 2.500 del flete marítimo. Yo ahí le han puesto flete 1 550, que es el 22%, que no, creo que no corresponde. El flete 2, ese sí está bien, 550 hasta frontera, el seguro de 1.200. A mí en valor SIP me sale 124.250. Eso convirtiéndolo a bolivianos, porque el valor SIP frontera tiene que estar en bolivianos, y me sale 864.780. Y sobre eso ya he calculado el gravamen arancelario, la base imponible, el total de tributos aduaneros a pagar entre GA, gravamen arancelario, IVA, que sí o sí paga la mercancía, y el impuesto al consumo específico por ser motocicletas, el 5%, me sale total tributos 189.681 bolivianos. No me sale lo mismo que los compañeros. Ya, a ver, vamos a leer el ejemplo. ¿Qué nos dice? La empresa, a ver, lo vamos a hacer leer a María de los Ángeles. Ah, no, el perdido. Marcelo Antonio Arratia. A ver, lea el ejercicio. Buenas noches, Lice. La empresa Dame Más Gasolina SRL compra 10 motocicletas de origen japonés a $12,000 cada una de la empresa Motor BK Management. En Japón, de la marca Kawasaki Ninja modelo ZX10R cilindrada de 998 centímetros cúbicos.
Potencia, tracción 2x1, transmisión manual a gasolina. Las condiciones de entrega acordadas es SIP, La Paz Incoterms 2020. La mercancía ha sido trasladada desde el puerto de Kobe hasta el puerto de Arica en fecha 31 de marzo de 2023 a través de la naviera Maersk. El gasto asciende a $2.500. La mercancía está asegurada a través de la boliviana Cia Cruz en fecha 2 de abril de 2023 por $1.200. El traslado de la mercancía desde el puerto de Arica hasta La Paz asciende a $800. Según factura de transporte de la empresa, transporte de carga, de los cuales desde el puerto de Arica, Chile, hasta frontera Tambo Quemado, Bolivia, es de $550 y de Tambo Quemado a La Paz es de $250. Ya, gracias Marcelo. A ver, vamos a ir por partes. Nos dice primero que importa 10 motocicletas. ¿No ve? Eso nos está diciendo. Estoy importando 10 motocicletas. Ahora pregunta al grupo que ha hecho despacho de importación. Cuando hablamos de vehículos automotores, ¿pueden presentar un despacho aduanero por las 10 motocicletas? Dicen cuando la mercancía es homogénea, decía que sí se puede presentar. Ya. Son 10 de la misma. Ya. ¿Quién era el grupo de importación? ¿Quiénes eran del grupo de importación? Me están haciendo renegar. ¿Quién era el grupo de importación? ¿Quiénes han expuesto la declaración de importación? Ah, ya. Eso nosotros dicen. La declaración. Ya. Juan Luis, ¿quién más? Ay, ¿quiénes eran? Yo era Mireya, era Montserrat, Natalia. Levanta la mano, por favor, yo no me acuerdo. ¿Quiénes eran? Juan Luis, Mireya, Mireya, Natalia, Montserrat. ¿Y? ¿Nadie más? Y ya. 4 tengo. ¿No? Ya, ¿cómo es, chicos? En el caso de la importación de vehículos automotores, ¿pueden presentar un despacho por los 10 vehículos? Hay una parte clarita en el reglamento. ¿Cómo es? No pueden presentar. No la he leído eso. No pueden presentar. Cuando hablamos de vehículos automotores, es la única excepcionalidad que te dice que tienes que presentar un despacho por vehículo. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Va a importar 10 motocicletas. Por tanto, ¿cuántos despachos aduaneros tiene que presentar? 10. 10. 10. ¿Ve? 10. Entonces, ese es el primer elemento. Pero, ¿por qué estamos considerando esa información? Porque luego te dice, el otro elemento te dice, 10 vehículos motocicletas de la marca Kawasaki. Ninja modelo ZX10R, cilindrada 998 centímetros cúbicos, potencia CB, tracción 2x1 y transmisión manual a gasolina. Cuando tú vas a sacar el IC, el IVA, en el apéndice 2 del arancel aduanero, a ver, váyanse todos al apéndice 2 del arancel aduanero. Tienen que estar con su arancel, con su ley a la mano, chicos. ¿Quién ya tiene el arancel aduanero a la mano? Alguien está susurrando. Así que apague el micrófono porque cuidado, escuchemos algo que no debemos escuchar. ¿Qué partida corresponde para la motocicleta?
¿Qué partida le han asignado? Todos han determinado la subpartida. ¿Cuál debería ser? La partida 87.11.50.00.00. 87. 11.50.00.00. ¿Todos estamos de acuerdo con esa? Licen, perdón, en el apéndice 2 dijo. No, primero la pregunta. ¿Qué partida han utilizado? ¿Cómo es, chicos? Todos han hecho el ejercicio. ¿Qué ha pasado? Yo hice esa Elisa, la del 87.11. Aleatoriamente voy a ir. Ojo que los estoy evaluando ahora. Mireya, ¿qué partida has utilizado? Buenas noches, Licen. Igual yo le he clasificado del 8711 y ya más detalladamente debido a su cilindrada. Exacto. He Hasta ahí. clasificado. Ok. Por la cilindrada. Esa es una de las variables. ¿Cuánto paga? Nos dice, paga el 10%. Pero ¿qué adicionalmente tenemos que conocer para el tema del ICE? Váyanse todos, bueno, no sé con qué arancel están, yo sé con el del 2022, les voy a mostrar, ¿ya? Porque están hoy día o muy tardíos en reaccionar. Voy a compartir el arancel. ¿Qué te dice la partida 8711? Primero te hace una discriminación si se trata de un vehículo nuevo o antiguo, porque de por medio hay una depreciación, ¿verdad? Que se tiene que considerar. Oyen, atención a eso. Aquí en la información nos otorga ese suministro si es un vehículo, si es una motocicleta nueva o no. ¿Nos otorga? Nos dice modelo tantos. ¿Cómo es que? No nos indica Pero el no año. indica nueva. Solamente indica su origen, el modelo ZX y ZX. Ya, entonces ahí corresponde hacer las averiguaciones de este modelo. Porque cuando ustedes busquen un precio de referencia en la base de datos, les va a pedir a ese nivel de detalle, ¿no? El año modelo es de este. Entonces, esa es una de las informaciones relevantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Sigamos leyendo. ¿Qué más nos dice? La mercancía ha sido trasladada, el Incoterm acordado ha sido SIP La Paz, ¿no? Entonces, si es SIP La Paz, cuenta con él seguro, ¿verdad? Sí, Lice. Ya, tenemos ahí. ¿Qué adicionalmente me dice? Sí. La mercancía ha sido trasladada desde el puerto de Kobe hasta el puerto de Arica. ¿Cuándo ha sido trasladada? El 31 de marzo, a través de la empresa naviera Maersk. ¿Qué adicionalmente? El gasto que me pide la empresa naviera es de 2.500. Pero como yo voy a tener que hacer 10 despachos, lo que voy a tener que hacer es un prorrateo de esos 2.500 para mis 10 despachos. Entonces, dividan 2.500 entre 10, ¿cuánto sería? 250. 250. ¿Por qué no tomo la totalidad? Pues no voy a tomar para cada uno de mis despachos 2.500, ¿no ve? Mi documento me dice, las 10 motocicletas te cuestan trasladar desde el puerto Kobe hasta el puerto Arica, 2.500. Entonces, lo que yo voy a hacer, porque si no, imagínense, voy a inflar mi base imponible. Entonces, lo que voy a hacer, como estamos hablando de mercancía homogénea, porque digamos, si hubiera sido mercancía variada, probablemente el indicador que hubiera tomado para hacer ese prorrateo es el valor de la mercancía. Si, digamos, estuviera importando motocicletas, celulares, muebles, entonces, en cuanto al valor, hubiera hecho un prorrateo. Pero cuando estamos hablando aquí de
de motocicletas, que es la única mercancía, entonces lo voy a dividir sobre 10. Entonces, mi flete por el primer tramo, que es marítimo, va a ser 250. ¿Qué adicional me tengo que tomar en cuenta? Si me dice que va a llegar al puerto de Arica, ¿qué información no me está dando acá? ¿Dónde tiene presencia ACPB? En Arica, En Arica y en... Santa Fe, Exacto. Entonces, esa es la relevancia de la información. Por eso les decía, cuando hablamos de liquidación aduanera, no es de que sumamos A, B, C, es como si fuera toda la regla igual. Entonces, tenemos que entender lo que nos están diciendo. Entonces, aquí nos falta los gastos portuarios, porque no tenemos esa información. Pero ya, hasta aquí está claro ese elemento. ¿Qué adicionalmente me dice? La mercancía está asegurada a través de la boliviana Cia Cruz, pero la han asegurado el 2 de abril. Váyanse al artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Todos están con el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Ya. ¿Qué te dice el párrafo cuarto? Fuerte. Aquí, según es con la relación de transporte y garantía seguro. ¿Estoy correcto? Sí. Bueno, con la operación de transporte se realiza sin seguro, se presumirá en concepto de la prima el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando haya sido obtenida fehacientemente con anterioridad al embarque. Ahora bien, ¿aquí la empresa de aseguradora es boliviana o es nacional? Es boliviana Cia Cruz, nos dice. ¿Es nacional, Julio? Julio, ¿es nacional la empresa boliviana Cia Cruz, la aseguradora? Sí, licenciada. Sí, ahora, ¿cumple ese requisito que nos está pidiendo el artículo 20? Sí cumple, licenciada. Ya, Daniel, ¿tú qué opinas? Daniel. Daniel, ¿está en sala? Sí, licenciada. Sí, ¿Cómo es, estoy. Daniel? ¿Qué Mi señal opinas? está mal. Nos dice, la póliza de seguro nacional únicamente va a ser admitida cuando se haya obtenido con anterioridad al embarque. ¿Cumple ese requisito nuestro ejercicio? ¿Cuándo ha sido embarcada la mercancía? Daniel. ¿Cuándo ha sido embarcada? Desde el puerto de Kobe al puerto de Arica. El 31 del 03 del Ya, 2023. ahora, ¿cuándo la ha emitido la póliza de seguro? La boliviana Cia Cruz. ¿Cuándo?
El 2 de abril. Nada. ¿Quién ha sido el 2 de abril? A Daniel le estoy preguntando, chicos, si no ponen su interés, no van a entender. El 2 del 04 del 2023. Ya. Ahora, Daniel, ¿cumple lo que nos está pidiendo el artículo 20? ¿Ha sido emitida con anterioridad al embarque la póliza de seguro? No, No, ¿verdad? Entonces, ¿qué me no. corresponderá? Aplicar el 2% del valor FOB. ¿Sí? Daniel, ¿qué opina? Sí, Lisa. Ya. Ahora, ¿qué más me dice? El traslado de la mercancía desde el puerto de Arica hasta La Paz asciende $800, según factura de la empresa de transporte de carga, de los cuales, me dice, desde el puerto de Arica, Chile, hasta la frontera de Tambo Quemado, el costo es 550 y de Tambo Quemado a La Paz es 250. Utilizo los $800 para determinar la base imponible. Vamos a preguntar a quién. Vamos a preguntar a Ruth. ¿Qué monto se debería consignar? ¿O qué monto usted ha consignado? Buenas noches, licenciada. En unos 10 minutos recién llegaré a mi casa. Por favor. Ya, bueno. Ojo, hoy día los estoy evaluando a todos. A ver, ¿quién más? Raúl. Raúl, ¿qué ha puesto usted? Raúl no está en sala, entonces. Ya, entonces a Raúl, como no ha hecho, le vamos a bajar nota, ¿no? Ya. Olivia Ruth. Brice Rodríguez. ¿Qué monto consignas? Brice, ¿está en sala? Bueno. Yo, discúlpeme, pero después no sé qué agencia tiene mala nota. Yo voy a entender que no han hecho sus actividades. Vamos a volver ahora a sala presencial. Anderson, ¿ha tomado los 800 o Dice, he tomado los 550, ¿Por qué? porque es esta frontera de aduana. Correcto. Entonces, ¿qué nos establece la norma? Para determinar la base imponible, necesariamente tenemos que incurrir en todos los gastos y costos hasta frontera. Entonces, ¿cuál va a ser mi elemento? Los 550, porque esa es nuestra administración de frontera. Entonces, tomando esos elementos, ¿qué voy a tener? Primero, que mi seguro, ¿cuánto va a ser? Si es mi 2% del valor FOB. 2.400. ¿2,000? 400. Sería No, 240.
140. Correcto. Es 12.000, ¿no? Exacto. Cada uno cuesta 12,000. ¿Ve? El flete 1, ¿cuánto va a ser? Por el tramo marítimo. 250. 50. Ya. Mi flete del tramo carretero, ¿cuánto va a ser? 55, dice. 550. 55, ¿no ves? Porque 550 me cobra por trasladar las 10 motocicletas desde Arica, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está? Hasta Quemado. Quemado, licenciada. 800 me dice hasta La Paz y 550 hasta Tambo Quemado. Entonces, esos 550 lo tengo que también dividir en 10. Pues no voy a pagarle por cada uno. No me está cobrando por cada uno 550. ¿Se entiende? Sí, sí, Lice. Ya. ¿Cuál va a ser mi base imponible en dólares? Voy a borrar esto porque me están haciendo renegar todo. ¿Cuántos va a ser mi valor CIF? Sumando. 12.545. Ya. Ya. Ahora el tipo de cambio, no sé si muy real, pero es el que mantienen, es 6.96. Mi valor CIF en bolivianos, ¿cuánto va a ser? 87.300 pesos. Ya. Ahora, ¿qué hemos dicho de la subpartida arancelaria? Hemos dicho que es la partida 8711500000. ¿Cuánto de gravamen paga? Voy a preguntar a alguien. Marcelo, ¿cuánto de GA paga? Perdón, Lice, no sé. Marcelo, otro que me está haciendo renegar. Ya. María de Los Ángeles, ¿cuánto de gravamen paga? Creo que 10, Lice. 10, ¿no ve? Ya. 10% paga. Entonces, ¿cuánto tendría que ser mi gravamen arancelario? 8.731. A ver, punto 32. No tengo otras erogaciones. Ahora voy a determinar mi base imponible para mis impuestos internos. ¿Cuál es mi base imponible? En el artículo 20 también está. Nos dice, para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del ICE, en el caso de las importaciones, la base estará constituida por el valor CIF más el gravamen arancelario. Entonces, ¿qué tendría que sumar? Mi gravamen arancelario es 8.731.32. ¿Y cuánto es mi base imponible? $96,044.50. Ya. Entonces, tengo que sumar mi GA más mi CIF, que es 96,000. 44.50. Ahora, el IVA que pago, ¿cuánto es? 14,94. 14.94. Entonces, ¿cuánto es mi IVA? $14,349. Correcto. Ahora, mi ICE, ¿qué me dice? Váyanse al apéndice 2 del arancel. ¿Qué me dice? Si es nuevo, ¿va a pagar cuánto? El 5%. El 5%, ¿no ve? Entonces, ahora, ¿qué me dice? Que va a pagar el ICE, pero es ad valorem, me dice, ¿no ve? El 5%. Le saco el 5% de la misma base imponible que he sacado para el IVA, de mis 96,000
44. ¿Cuánto me da? 4.800.23. Ya. Ahora, sumen cuánto tiene que pagar de GA, de IVA y ICE. Ese despacho. 27.882,60. Eso es lo que tiene que pagar. Ahora, ¿todos estamos claros? Sí, Lisa. A ver, ahora, la importancia que les decía, lean. Porque si yo toda la información que ustedes tienen, por si acaso, está también en, espérenme un segundito. Aquí, ¿no? Entonces, este es mi total. Tenemos que llegar a lo mismo. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Ya. Raúl no ha hecho. Abraham ha hecho, pero no ha hecho bien. Ya. Sandra Paredes. ¿Cómo se ha hecho el ejercicio 2? Sandra. ¿Está Sandra? No está Sandra. No, no está entonces. Priscila. Sí, dicen, me tocó el ejercicio 3, ¿puedo compartir pantalla? ¿Quién le ha tocado el ejercicio 3? A mí y a Sandra también. El ejercicio Ya. 3. El 2, ¿a quién le ha dado? ¿Julio, Daniel? No han hecho entonces. Vamos a hacer primero el ejercicio 2, ¿ya? Luego ya ahí vas a compartir tu Priscila. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Por favor, léamelo, Marcelo. Okay. Sí, La empresa Adelante. ya no existe el hábito de leer Sociedad Anónima. Ha comprado 100 unidades de libros. Estamos perdidos, edición especial, a $20 cada uno. Comparto el link. Amazon. Las condiciones de entrega acordadas son FCA Washington, Estados Unidos. El envío se realizará por la aerolínea Avianca por $1,500 desde el aeropuerto en Washington, Estados Unidos, hasta el aeropuerto El Alto Bolivia. La mercancía no ha sido asegurada. Ya, a ver. Gracias, Marcelo. Daniel, ¿pueden mostrar? Daniel, Julio, adelante. Pueden compartir. Licenciada. Adelante, Daniel. ¿Quién debe compartir, Julio o usted, Daniel? Julio está ahí. Estoy hablando al interno, no escucha. Julio. Ya, entonces usted proceda, Daniel. Si es que no está Julio. Estamos perdiendo tiempo, chicos. ¿Lo tiene o no lo tiene, Daniel, para que... ¿Cómo? Sí lo tiene. ¿Se ve, licenciado? No. El licenciado, usted puede ponerlo Ay, no me caso. No me deja compartir.
Ya. Envíeme el grupo. Está bien. Ya tendría que terminar la clase y hemos perdido tiempo porque no quieren exponer, no quieren hacer. Entonces, ¿cómo quieren aprobar la materia? Daniel, ¿ya? Ya. Voy a compartir lo que acaba de pasar Daniel al grupo. Adelante, Daniel. Ay, no me deja. Adelante. Ya está compartiendo la... Bueno, como ejercicio 2 nos tocó, la empresa ya no existe, el hábito de leer ha comprado 1000 unidades de libros. Estamos perdidos, edición especial, a $20 cada uno de la plataforma Amazon. Las condiciones legales acordadas con FCA, Washington está... Washington. Washington, Estados Unidos. El envío se realizará por Aerolínea Avica por $1500 desde el aeropuerto de Washington, Estados Unidos, hasta el aeropuerto de El Alto, Bolivia. La mercancía no ha sido asegurada. Ya. Hasta ahí vamos bien ya. ¿Cómo lo ha desarrollado? A ver, coméntenos. Señal. Bueno, primeramente calculamos el valor FOB de los bienes Ya, por ¿cuántos? la cantidad de libros. Ya, has Por, multiplicado ¿dice? la cantidad por el precio, ya. 1000 por 20. Sí, Ya. 1000 ¿Qué por más? 20,000. Luego calculamos el flete en el costo de transporte y el lugar de origen hasta el puerto hasta el puerto. Ya. ¿Qué es